buenos días, José Luis, ¿cómo Hola, estás? muy contento, Pau, de poder reconocer en este programa, ahorita que estamos en el mes patrio, como tú bien lo dices, México ha sido bañado, impregnado de grandes culturas. Y esto me encanta porque hay una astrología tolteca, de ahí la palabra toltequidad. Digamos, sí hay una relación entonces entre ambos términos, la astrología y Así la es. cultura tolteca. Sí, porque estos pueblos avanzados, al crear artes y ciencias, su base estaba en observar el curso de los astros. Okay. Hay una máxima, Pau, que dice como es arriba, es abajo. Entonces observaban la armonía de la bóveda celeste y esa armonía la bajaron acá. Y por eso estos grandes sabios, los toltecas, los mayas, los olmecas, etcétera, adoraban, por así decirlo, pero fíjate que la palabra correcta es venerar, respetar y darle su valor, por ejemplo, al agua, al fuego. De ahí el término politeístas, el dios del viento, el dios del fuego, del agua, no por faltarle el respeto a la divinidad, sino al contrario, por darle un valor plus al agua, porque todo es de vital importancia en la vida. Un valor significativo, ¿no? Así es correcto, es la esencia, Dios del agua, la esencia del agua, Dios del fuego, inclusive Dios del pulque, ahorita lo vamos a ver. El pulque sabemos que es un nutriente, es una bebida antiquísima y que, bueno, tiene sus propiedades nutritivas. José Luis, ¿por qué 20 días? 20 días en bueno, este calendario. Su calendario, ellos se basaban en un mes de 20 días, ¿sí? Hay que recordar que las diferentes culturas o le dan más importancia al sol o a la luna. Esta astrología tolteca le da valor tanto al sol y a la luna, pero ellos, Pau, manejaban un año natural, iban más acorde con la naturaleza. Hay que recordar que nuestro calendario está influenciado de una manera religiosa X, pero ellos iban más acorde con la naturaleza, iban más acorde con el ciclo lunar. ¿Sí? Y bueno, para muestra basta un botón, y aquí tenemos como a cada día de esta veintena le daban un significado que tiene que ver con la naturaleza de los animales, pero que esa naturaleza, ese comportamiento de los animales tenía que ver con el comportamiento humano en su diario vivir. Y por ejemplo, el día 1, cocodrilo, tiene que ver con el Dios creador. Todo empieza con ese Dios creador del amanecer, del nuevo día, etcétera, el nuevo mes, el nuevo año, el Dios creador. El día número 2 tiene que ver con el viento, Dios del saber. El viento, la inspiración lo relacionaban con la sabiduría. ¿Sí? El día 3, casa, ¿sí? Corazón de las montañas. O sea, fíjate cuál es el mensaje, que tu corazón es una montaña en donde te puedes introducir a meditar, a reflexionar. Le daban mucha importancia a la casa. Y quiero hacer un paréntesis, que estas culturas no han pasado de moda. Sigue su esencia y debemos todavía retomar esos consejos para no perder la armonía en nuestra casa o en nuestra familia, hablando del día 3, casa. Día 4, lagartija, ¿sí? Coyote viejo, se refiere a la experiencia, ¿sí? A la sabiduría adquirida por la vejez, ¿sí? Día 5, serpiente, diosa del agua. Dime si no es importante el agua en nuestro diario vivir. Día 6, cabeza del muerto, dios de la luna. ¿Sí? Aquí tiene que ver algo con el alma, la inmortalidad del alma, la muerte y el renacimiento, etc. Por ejemplo, el día 7, venado, ¿sí? Tiene que ver con el dios de la lluvia. Por ahí hay una danza precisamente para hacer llover, ¿sí? Día 8, conejo, y aquí viene diosa del pulque. El pulque se relacionaba con la procreación de muchos hijos. Y dices que también lo veían como un nutriente. Como un nutriente. Y no sé si tenga que ver diosa del pulque y el conejo, que da muchos hijos. Sí. Fíjate la relación. Día 9, agua, es el día del agua. Por eso a ese día 9 se le considera el señor del año. O sea, como el señor, el dios más importante. El día 10, perro, tiene que ver con el dios de los muertos, de ahí el cancerbero,
el que cuida, el que protege. Día 11, Mono, dios de la primavera. Fíjate, mono, alegría, movimiento, lo relacionaban con la primavera. Rápidamente, el día 12, Hierba, dios de la medicina, creo que checa. Día 13, Caña, dios del frío, ¿sí? 13, Muerte, término de un año, frío. Día 14, Ocelotl, madre de la tierra, tiene que ver con la madre tierra. Día 15, Águila, dios de las siembras. El día 16, Sopilote, tiene que ver con el sopilote, diosa estelar. Ahí está la bóveda celeste. Día 17, Olin, movimiento, ¿sí? Tiene que ver con el gemelo de Quetzalcóatl. Fíjate, ellos manejaban un gemelo de Quetzalcóatl que tiene que ver con Venus. Día 18, cuchillo de pedernal, espejo humeante. Y el día 19, lluvia, tiene que ver día del fuego doméstico. Es muy importante que respetemos el fuego que usamos diariamente. Y por último, el día 20, flor, diosa de las flores, primavera, alegría, armonía, sanación, felicidad. Y cada mes era considerado por 20 días. Es correcto. En el que cada día tenía un significado importante para ellos. Muy importante. Hay que retomar todo esto. Muy bien, José Así Luis, es. muchas gracias. Al contrario. La verdad, en muchas ocasiones no nos damos cuenta de la importancia que tienen las culturas pues que vivieron en nuestro país y que dieron muchísimo significado y que gracias a ellos, a través de la trascendencia y de la evolución, estamos hoy aquí plantados. Te vemos a la próxima. Así es, lo mejor.